27 países han recibido notificaciones del gobierno de Estados Unidos exigiendo que impongan un arancel del 100% a los productos chinos. La Casa Blanca justifica esta medida argumentando que busca cortar las fuentes de ingreso energético de Rusia y, al mismo tiempo, ejercer presión sobre China mediante lo que llaman sanciones secundarias. Es, sin duda, un movimiento histórico, porque nunca antes tantos países habían aplicado aranceles a China de manera simultánea. Sin embargo, resulta curioso que Estados Unidos no haya actuado de inmediato. En lugar de eso, dejó que esos 27 países aliados fueran los primeros en imponer los aranceles, mientras Washington esperaría el momento oportuno para seguirles. En mi opinión, esto parece más bien una estrategia para trasladar los riesgos y los costos a esos países aliados. Pero la gran pregunta es, ¿realmente todos ellos seguirán al pie de la letra las órdenes de Washington? ¿Y qué medidas tomará China ante esta situación? En la primera mitad del año, la mayoría de los países del mundo se vieron sometidos a sanciones arancelarias, y la raíz de todo esto fue Estados Unidos. En julio, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva desde la Casa Blanca que elevaba los aranceles a una gran cantidad de bienes importados provenientes de más de 180 países y regiones, incluyendo a los socios comerciales más cercanos de su país. Según esa orden, los aranceles de la mayoría de las naciones subirían a alrededor del 15%, aunque algunos países con acuerdos especiales, como el Reino Unido o Japón, disfrutarían de tasas algo más bajas. La Casa Blanca aseguró que esta medida buscaba lograr una reciprocidad arancelaria, pero en la práctica, el principal objetivo seguía siendo China. En febrero, Estados Unidos impuso por primera vez un arancel adicional del 10% a los productos chinos, afectando sectores como la electrónica, la maquinaria y la industria química. Menos de un mes después, añadió otra ronda del mismo porcentaje, elevando el arancel total sobre los bienes chinos al 20%. China no respondió de inmediato, sino que insistió en resolver el conflicto mediante negociaciones. No fue hasta abril que la tensión escaló. Washington aumentó los aranceles hasta un asombroso 145%, una cifra casi sin precedentes en la historia moderna. Sin embargo, la medida terminó golpeando con más fuerza a la propia economía estadounidense. Alrededor del 80% de los productos básicos de consumo en el mercado estadounidense dependen de la manufactura china, y un arancel tan alto significó que los precios en los supermercados subieran en promedio un 45%. El costo de un Tesla Model 3, por ejemplo, aumentó al menos $12,000, y hasta una simple caja de bloques de Lego se volvió $50 más cara para las familias estadounidenses. En resumen, la política arancelaria de Trump terminó castigando más al consumidor estadounidense que a la industria china. Pero la tensión no duró mucho. El 12 de mayo, China y Estados Unidos celebraron negociaciones en Ginebra y alcanzaron un acuerdo. Ambos países eliminarían el 91% de los aranceles adicionales impuestos durante la disputa. Así, la llamada guerra comercial, que había durado varios meses, llegó a un punto de alivio. Aún así, muchos se preguntaron por qué Estados Unidos había decidido imponer aranceles prácticamente al mundo entero. Trump aseguró públicamente que la medida era una manera eficaz de reducir el déficit comercial, un argumento repetido durante años por políticos estadounidenses. Sin embargo, culpar a otros países por un supuesto comercio injusto no es del todo correcto. En abril, el Fondo Monetario Internacional redujo su previsión de crecimiento económico mundial para 2025 del 3.3 al 2.8%, mientras que aumentó la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión del 27 al 40%. Estos números reflejan una señal clara. La economía estadounidense está mostrando debilidad. En ese contexto, imponer aranceles globales se convirtió en una forma de aliviar la presión fiscal interna. El empleo también ha sido un problema constante. Según datos del Departamento de Trabajo, pocos días antes de firmarse los nuevos aranceles,
el empleo no agrícola aumentó solo 73,000 plazas en julio, muy por debajo de las 100,000 esperadas. Además, las cifras de mayo y junio se corrigieron a la baja en un total de 258,000 empleos. Todo esto demuestra que el mercado laboral estadounidense es mucho más frágil de lo que se creía. Así, los aranceles se convirtieron en una herramienta para intentar traer de vuelta la manufactura y generar más empleo en territorio nacional. Pero ahora Trump ha exigido a 27 países que impongan un arancel del 100% a China. ¿Qué ocurrió para llegar a este punto? El 10 de septiembre de 2025, el presidente Trump sostuvo una reunión a puerta cerrada con varios funcionarios europeos. Aunque el objetivo inicial era coordinar posturas sobre Ucrania y aumentar la presión política y económica sobre Rusia, Trump sorprendió con una nueva propuesta. Sugirió que los 27 países de la Unión Europea, actuando de manera unificada, aplicaran un arancel punitivo del 100% a todos los productos chinos, argumentando que eso ayudaría a resolver el conflicto en Ucrania. Lo llamativo es que, esta vez, no insistió en su lema de América primero, sino que pidió que la Unión Europea tomara la iniciativa, prometiendo que Estados Unidos actuaría después. Pero, ¿por qué buscar ahora una alianza con Europa contra China? Durante los últimos 6 meses, Trump ha repetido su deseo de resolver la guerra entre Rusia y Ucrania. Incluso dio un ultimátum de 50 días a Putin. Si no iniciaba negociaciones, Estados Unidos impondría un arancel del 100% a todos los bienes rusos, además de sanciones secundarias para los países que continuaran comprando petróleo ruso con tarifas de hasta 500%. China, sin embargo, es uno de los compradores más estables de petróleo ruso. Antes de la guerra, importaba más de 80 millones de toneladas al año, con un valor comercial de 35,000 millones de dólares. Desde el inicio del conflicto, las importaciones chinas superaron los 100 millones de toneladas anuales, alcanzando un valor de 62,000 millones. Además, China compra alrededor de 50,000 millones de metros cúbicos de gas ruso cada año. Para Trump, son precisamente esas compras las que permiten a Rusia mantener su maquinaria bélica. Si se logra cortar ese flujo energético, Putin se vería forzado a negociar. Pero después de 8 meses de mandato, Trump no ha conseguido avances significativos, por lo que ahora intenta sumar a Europa a su estrategia de presión, usando a China como punto de palanca. El segundo objetivo de Trump es debilitar a China económicamente. En el pasado, Estados Unidos ha impuesto múltiples rondas de aranceles sin lograr un impacto real. Trump parece haber comprendido que, por sí solo, su país no puede doblegar a la segunda economía del mundo. La Unión Europea, con sus 27 miembros, podría representar un contrapeso más efectivo si actúa de forma coordinada. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿seguirán todos los países europeos este plan? La respuesta parece ser negativa. Antes de esta propuesta, las divisiones dentro de la Unión Europea ya eran claras, especialmente entre Alemania, Francia e Italia, las naciones con lazos económicos más estrechos con China. El gigante asiático es el segundo socio comercial del bloque, solo detrás de Estados Unidos. En 2024, el comercio total entre ambas partes alcanzó cifras equivalentes a cientos de miles de millones de euros. China se convirtió en el principal origen de las importaciones europeas, representando más del 21% del total, y al mismo tiempo en su tercer mayor mercado de exportación, con un 8% del total. Esa interdependencia significa que imponer un arancel del 100% sería un suicidio económico para Europa. Alemania vería encarecida su industria automotriz. Francia perdería terreno en el mercado de cosméticos frente a Japón y Corea. Y países del este como Hungría o Eslovaquia temen que la ruptura de la cadena de suministro china paralice por completo su manufactura. Europa ya sufrió un golpe por los aranceles estadounidenses previos que amenazaron con desindustrializar parte de su economía.
Perder el mercado chino sería prácticamente cortar la fuente de oxígeno de su sector productivo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mantenido una postura ambigua. En un reciente documento de política exterior, afirmó que Europa debe mantener un equilibrio entre la autonomía estratégica y la cooperación global. En otras palabras, no cerró la puerta a Estados Unidos, pero tampoco se alineó abiertamente con Washington. El mensaje es claro. Europa no quiere seguir ciegamente a su aliado en una guerra comercial que podría costarle demasiado. Además, la presión estadounidense no se limita a China. India también ha sido arrastrada al conflicto. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, India aumentó considerablemente sus importaciones de petróleo ruso, que ya representan más del 37% de su consumo total, convirtiéndose en el segundo mayor comprador de crudo ruso. Esto debilitó la efectividad de las sanciones estadounidenses. En respuesta, en agosto de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que añadía un 25% de arancel a los productos indios, en teoría para castigar su relación con Rusia. Sin embargo, los datos muestran que la medida apenas alteró el comportamiento de compra de Nueva Delhi. En realidad, cualquier intento de castigar a China mediante aranceles está condenado a fracasar. La influencia del país asiático en la cadena industrial global es demasiado grande. En Estados Unidos, al menos 198 tipos de bienes dependen en gran medida de las importaciones chinas, mientras que la dependencia china de los productos estadounidenses se limita a 68 categorías. En otras palabras, si Estados Unidos deja de comprar a China, difícilmente encontrará proveedores alternativos que puedan igualar su capacidad y costo. Así, cualquier arancel que se imponga a los bienes chinos terminará, inevitablemente, siendo pagado por el consumidor estadounidense común. Por ahora, lo que está claro es que la estrategia de Washington de usar a sus aliados para aplicar presión indirecta sobre China y Rusia ha generado más incertidumbre que resultados. Y mientras el mundo observa cómo se mueven las piezas de esta compleja partida geopolítica, una cosa resulta evidente. En la economía global actual, ningún país puede aislarse ni controlar por sí solo el flujo de bienes, energía y poder.